Hola, ¿qué tal? Soy Daniel Fuentes, Performance Manager de Connective, y en este vídeo voy a hablar de cómo aumentar la tasa de conversión con tráfico anónimo. Probablemente ya sepas que la recuperación de carritos abandonados por email es una de las estrategias que mejor funciona para la mayoría de e-commerce. Pero si un 80% del tráfico son usuarios anónimos, ¿te has parado a pensar la cantidad de carritos abandonados que ni siquiera puedes intentar recuperar? A continuación, vamos a ver cómo conseguir reducir el número de carritos abandonados por usuarios anónimos, lograr la identificación de estos contactos y conseguir su suscripción a la newsletter. Vale, como os decía, con este workflow lo que vamos a intentar es recuperar carritos potencialmente abandonados de usuarios anónimos. Está en las plantillas de workflow de la plataforma de Connective. Vale, lo primero de todo vamos a configurar la audiencia, van a ser contactos sin email, es decir, contactos anónimos. Y el workflow se va a disparar en el momento en el que un usuario visite una página del e-commerce. En ese momento, cuando se produzca la visita a página, vamos a comprobar que exista algún carrito activo con un precio superior a 0. ¿Por qué vamos a hacer esta comprobación? Sobre todo por si existen productos de regalo o de muestra por los cuales no queremos que se dispare, en este caso, el pop-up que vamos a mostrar. Una vez sabemos que el precio del carrito es superior a 0, vamos a comprobar también el dispositivo desde el cual se visita la página. En el caso en el que la visita a página sea desde escritorio, ¿vale? La respuesta si es móvil sea negativa, vamos a mostrar un pop-up como el siguiente. ¿Vale? Como podéis ver, en el pop-up se le consulta al usuario si quiere un recordatorio con los productos de su carrito y se le dice que si lo quiere va a tener que suscribirse a la newsletter. Con esto lo que conseguimos es, por un lado, la suscripción del contacto, ¿vale? Que ya la estrategia de por sí sería buena solo con ello, pero es que además le vamos a poder enviar un carrito al contacto que el propio usuario nos está diciendo envíamelo, ¿vale? Con lo cual va a ser mucho más fácil que el carrito enviado finalice en una compra. Por otro lado, si la visita a página se ha realizado desde móvil, vamos a mostrar un pop-up similar, pero en un contexto un poquito diferente. ¿Vale? El pop-up se va a mostrar cuando un usuario lleve en una misma página 15 segundos y no se va a mostrar cuando el usuario intente abandonar la página. ¿Por qué? Porque en móvil no existe cursor del ratón y es imposible detectar ese intento de abandono de página. Entonces, bueno, hay que buscar una alternativa que nos permita mostrar el pop-up. Nosotros por defecto hemos elegido que se muestre tras 15 segundos, como decía, en una misma página, pero se podría variar y elegir que se muestre el pop-up al hacer scroll, tras unos segundos de inactividad o inmediatamente, ¿vale? Si así se quisiese. Una vez que el usuario decide enviar ese formulario, ¿vale? Tanto de móvil como desde escritorio, lo que vamos a hacer es recuperar ese carrito activo que tenía el contacto, ¿vale? Recordamos el que tenía un precio superior a 0, que hemos comprobado en el ramo anterior, y vamos a enviar un email recordatorio de esos productos. Como podéis ver, en el email se le dice al usuario un mensaje como no todo está perdido y un CTA que indica al usuario que puede terminar esa compra. A continuación vamos a ver en tiempo real, en un e-commerce, cómo va reaccionando este workflow, cómo va mostrando el pop-up, cómo va enviando el email y cómo va funcionando en general la estrategia. Vale, ya estoy en una web de prueba donde quiero replicar todo lo que he estado comentando en el workflow para que podáis ver qué ocurre en tiempo real, ¿vale? O sea, una simulación en tiempo real. Como podéis ver, ahora mismo ya tengo 2 productos en el carrito. Si veis arriba a la derecha ya salen 2 productos en el carrito. Lo que voy a hacer es añadir uno más y vamos a ver qué ocurre cuando intento abandonar la web, ¿vale? Lo primero de todo, como decía, voy a añadir un producto, me voy al checkout. Aquí aparecen los 3 productos que ahora mismo tengo en el carrito y lo que voy a hacer es, como decía, intentar irme de la web. Como veis, me salta o se me dispara, mejor dicho, el pop-up diciéndome, oye, si quieres te mandamos un recordatorio con los productos de tu carrito, suscríbete y te lo mandamos. Voy a añadir mi email y voy a aceptar la política de privacidad. En este momento, cuando yo me suscriba, se supone que me llegará el email con el recordatorio. Al final, el objetivo de la estrategia es aumentar las ventas de tu e-commerce, incrementando el ROI de tus campañas de marketing y haciendo crecer tu base de clientes suscriptores a la newsletter. Dicho esto, te recomiendo testear el workflow y que seas tú mismo quien compruebe los resultados. Con esto terminamos, espero que te haya resultado interesante el vídeo, nos vemos en el siguiente.